Buenos días, mi nombre es Miguel Iribarren y yo dentro de Claves coordino un equipo el cual se encarga de hacer estudios del mercado argentino, estudios sectoriales y algunos estudios especiales que denominamos ad hoc. Bueno, este equipo de consultores que yo les comentaba realiza unos 55 estudios sectoriales por año, los cuales toman muchísimos temas y 22 de ellos están directamente relacionados con la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Los sectoriales tienen un formato que se aplica a todos y más o menos dentro de ese formato les voy a comentar algunos títulos. Se inicia con un diagnóstico actual y perspectiva, en donde se hace todo un resumen de todo lo que es el sectorial en sí. Hay una caracterización de la actividad completa, de quiénes intervienen, cómo funciona. Después se lleva la producción primaria, todo lo que sea, ya sea superficie, producción o el tema que sea. Y ahí pasamos a la producción industrial, que se toma todo lo que los subproductos, por ejemplo, de soja, cuánto se muele, cuánto se produce de aceite, etcétera, etcétera. Después se toma la demanda interna. La demanda interna está dividida por canales en general. Son los canales locales, hogar, gastronómico, y también los externos, que ya ahí entramos en el comercio exterior. Después tenemos un capítulo de empresas, en donde se tienen los principales actores con sus razones sociales, quid, sus contactos y sus novedades. O sea, hay un capítulo que se releva cambio de actores, inversiones, todo ese tipo de cosas, los balances, la situación financiera y el empleo de todo. Ese es un capítulo bastante importante. Y después hacemos unas cuotas de mercado para tener una idea. Si el sector es dirigido hacia el exterior, la cuota de mercado es empresa por empresa exportadora. Bueno, esto es un panorama de lo que contienen los formatos y se hacen anualmente. Y el periodo de estudio es los últimos 4 años más la estimación del año que corre. Por ejemplo, estamos 18 con estimación 22 y ahora ya en enero hacemos 19 con estimación 2023. Bueno, estudios especiales, estos son a pedido, estos ya no tienen un formato definido, sino que lo define un poco la persona o el grupo que lo encarga. Y en los últimos 2 años, por ejemplo, estos son los títulos que a ustedes les puede interesar, que están relacionados con el agro, la agroindustria. Hemos hecho el mercado de fertilizantes, semillas, salazones secas, galletitas, rebozadores. Una caracterización socioeconómica del NOA que fue muy, muy completa, porque incluyó mucho más allá de lo que es el tema agropecuario. El uso del papel sulfito exclusivamente para manzana, pera, limón y botellas de vino, un trabajo también bastante interesante. Agroquímico post cosechas para frutos de pepita, manzana y pera, y silos bolsa. Sí, bueno, esos son algunos de los más relacionados con ustedes, pero hacemos bastante estudios especiales con este grupo de trabajo. Entonces ahora lo que yo les voy a comentar es un poco una caracterización que les pueda servir en el tema que estamos tratando y un poco cuáles son las bases que nosotros en los sectoriales estamos utilizando. Son indicadores numéricos, o sea, no vamos mucho más allá, pero espero que sirvan como introducción al tema del día. Bueno, empezamos con la agricultura. Dentro de la agricultura tomamos cuatro cultivos básicamente en general, y en este caso sumamos algunos más para hacer 2 grandes grupos, que serían los cereales y las oleaginosas. En el cuadro que estamos viendo, lo que es para los últimos 10 años, vemos cómo ha evolucionado la superficie total que se ha sembrado, con 14 cultivos que están ahí indicados al costado, y se han ganado prácticamente unas 5 millones de hectáreas. Eso es muy importante porque tenemos para estos tipos de cultivos cierto déficit de tierra, es decir, ya únicamente por sustitución así pueden aparecer, o tendría que haber cambios tecnológicos muy grandes, o aplicar riego, cosas así que todavía esos temas no están tan desarrollados. O sea que la posibilidad de hacer cereales y oleaginosas en Argentina anda alrededor de esto entre los 35 y 40 millones de hectáreas. En los últimos 10 años se ha dado el fenómeno de que
digamos, las oleaginosas han perdido superficie y esa superficie ha sido ganada por los cereales. Básicamente la que pierde es la soja, que pierde unos 2 millones de hectáreas en 10 años, y esos son tomados básicamente por el trigo en muy buena medida, y en los últimos años por el maíz, es decir, como cultivo alterno a la soja por ser de la misma época, y entonces en estos cambios es donde se produce este incremento de superficie. En los 2 últimos años, y particularmente la campaña anterior, y esta creció mucho la superficie de girasol, y básicamente alentado por el conflicto de la guerra en Europa, que involucra a 2 países que son generalmente competidores de Argentina en girasol, en aceites y peles de girasol. Bueno, este es un tema, nosotros tenemos en las bases de claves un segmentador de empresa que nos permite por cada actividad tener una idea de cuántas empresas hay en un principio, qué empleo tienen, el quit, dónde están los nombres de esas empresas. Yo acá les estoy presentando el número de empresas para los cultivos estos que estuvimos allí observando. Estas empresas están basadas en el dominio local, es decir, donde tiene el dominio la empresa es donde sucede, y toda esa información ustedes la pueden pedir y se puede segmentar mucho más de lo que yo lo estoy mostrando. En este caso, por ejemplo, pueden empresas que hagan maíz y trigo están, digamos, duplicadas, o sea que después se puede identificar por cada rubro cómo las tiene. Bueno, acá vemos un poquito, seguimos con los indicadores numéricos dentro de la agricultura, que ha pasado con insumos muy esenciales como son las semillas y los fertilizantes. En cuanto a las semillas, vemos que en los últimos 10 años ha bajado el consumo, ahí teníamos casi 3 millones, teníamos casi 1.800.000 y estamos en 1.579.000. Esto se debe a lo que vimos en la parte de la superficie, en donde caía la superficie de soja y subían la superficie de maíz. En este caso, hace que un cultivo de la soja que utiliza casi 75-80 kilos por hectárea sea sustituido por uno que utiliza una bolsa alrededor de 25 kilos. Si bien el maíz se calcula en cantidad de plantas y hay tantas semillas por bolsa, más o menos 25 kilos. Entonces, ese cambio, esa caída que encontramos ahí se debe precisamente a la sustitución de ese cultivo. Lo que sí ha crecido enormemente es el uso de los fertilizantes, todos los fertilizantes, porque bueno, al utilizar en los años semillas con mucho mayor potencial de rendimiento, también requieren mucho mayor disponibilidad de fertilizantes en los suelos. Estamos ahí en los 3 millones de fertilizantes nitrogenados y 2 millones y pico en los fosforados. Esto va a continuar en el futuro, todos los cultivos y básicamente los fosforados necesitan para expresar todo su potencial genético de una buena fertilidad disponible. Así que es muy probable que vamos a estos insumos, que las semillas se estabilicen en función de que las hojas se estabilicen alrededor de los 18 millones de hectáreas, y los fertilizantes sí van a continuar. Hubo un tema, bueno, el tema de importaciones, fosfatos, los fosforados se importan todos, y bueno, hay un tema allí de relación con el valor de la tonelada dólar que puede meter ruido, especialmente en esta campaña, pero la estimación que tenemos es que esto va a seguir creciendo. Bueno, o sea que algunas cuestiones de la agricultura van a seguir creciendo todo lo que puedan en los principales cultivos, y básicamente porque las pizarras a futuro ya del 2023, algunas están incrementadas respecto al 2022 y otras por lo menos se mantienen, así que la expectativa de los precios es muy, muy importante, y eso va a impulsar a que se siembre, por lo menos se siembre lo que se está sembrando. Lo que tenemos es un problema de sequía. Llevamos 3 años con sequía, y este año los trigos están sufriendo bastante, que ya vamos a estar estimando que hay pérdidas importantes en la cosecha que comienza a fines de noviembre, principios de diciembre.
Y sí hay cierta expectativa de que pueda recuperarse un poco las lluvias, ya en octubre, noviembre, lo cual favorecería la siembra final del maíz. Los maíces tempranos se sembraron muy pocos, y o sea, ya los de ciclo medio más largos ya podrían tener más agua, y sobre todo la soja puede favorecerse y podría ganar en algo. Si incluso en función de estos incrementos de precio hay mucha expectativa, sobre todo qué puede pasar con estos dos cultivos. El girasol, que ya lo comentamos, o sea, creció mucho y tienen algunos problemas de desarrollo por sequía, pero están viniendo muy bien. Y bueno, además hay otro tema de que todo este esquema, y si para sumar dólares a la canasta oficial, va a estar muy atento, muy, digamos, auspiciado de que esto se haga. Ya vimos que, por ejemplo, hubo un dólar soja, y sí va a haber cuestiones, se esperan cuestiones que puedan alentar a que la superficie se mantenga. Y la expectativa es de pasa porque que Tata Dios nos mande un poco más de agua a fines de primavera. Bueno, vamos a pasar a la ganadería, algunos indicadores también físicos, solamente en este momento estamos presentando esto, y me pareció interesante que viéramos qué pasa con los rodeos, qué ha pasado con los rodeos en los últimos 10 años. Entonces, en el caso de rodeo vacuno, vemos que venía con muchos problemas y con mucho déficit hasta el año 2015, porque había cuestiones de restricciones de exportaciones, había unas cuestiones ahí que hacían que se desalentara un poco el tema, y también hubo baja, se fijan, en 2013-2014, de lo que es el rodeo de vacas. Si rodeo de vacas, los vientres, algo que se sigue muy de cerca, porque a partir de ahí está la restitución de los animales que van a los terneros, todos esos los animales que después integran el mercado. O sea, ya a partir de 2016, cuando se libera un poco más la exportación, los mercados internacionales, el rodeo crece, y fíjense que también crece el rodeo de vacas. O sea, hay más vacas, hay retención de vientres, y por lo tanto hay más animales en el rodeo general para los comercios. Ya después del 2019-2020 la cosa vuelve otra vez a complicarse, y podemos ver que nuevamente hay caída del tema de vientres, y allí también aparece un fenómeno que es la compra de lo que se llama la vaca china. La demanda de China de la vaca ha hecho también que se liquide bastante el tema del rodeo de vientres. O sea que acá la expectativa no es muy alentadora, es decir, tenemos años de caída y estamos pensando, bueno, que puede buscar una estabilidad, pero no se ve en lo inmediato de que el rodeo, la disponibilidad de vacas, pueda crecer. Bueno, al igual que los que comenté, acá nosotros podemos tener en claves esos segmentadores que nos van a permitir saber cuáles empresas están en cada rubro, bueno, su quiz, su dirección, es decir, la cantidad de empleados, cuántas tienen, podemos segmentar, por decir, bueno, cuántas tienen más de 500 empleados, más de 1000 empleados. Esto es interesante, sobre todo para estudios económicos regionales o localizados. Es decir, bueno, en primer lugar, cuántos están trabajando con esto, cuánto con otro, y qué empresas. Bueno, vamos al rodeo porcino. También acá rodeo porcino lo analizamos por el tema de las cerdas y el tema del rodeo en general. Y este rodeo tuvo un importante crecimiento. Ya como ustedes verán, ayer, yo no tomo 2012, pero venía creciendo ya de antes. Crece muchísimo porque, bueno, hay inversiones importantes en el sector, muchas cabañas empiezan a estimular los galpones de engorde, todo eso, y empieza también un consumo de las carnes. O sea, la carne porcina, en un principio era la costillita de cerdo, bueno, se va incorporando rápidamente otros cortes. El pechito y manta es otro corte que se incorpora rápidamente al plato de los argentinos. Y eso también se debe a que hay un retroceso del consumo de carne de vacuna, ¿no? Nosotros en general seguimos comiendo 100 kilos de carne por año, pero hay una alternativa que es la carne de cerdo, que evidentemente va creciendo. Ya las crisis de precios y todo del consumo, que son muy explícitas a partir del 2018 en Argentina, frenó este tema, como ustedes pueden ver allí.
también se frena el crecimiento de tanto del rodeo total como el rodeo de cerdas. O sea, lo que podemos estimar acá es que esto se puede mantener, crecer un poquito como carne alternativa al vacuno, pero en el futuro inmediato no vemos que esto pueda seguir en crecimiento como tuvo hace 5 o 8 años atrás. Bueno, las aves se miden por la faena, porque el rodeo de aves, ustedes saben que dura muy poquito, se cría y se come. Y bueno, acá tenemos, la curva parece muy grande, pero son 30 millones de cabezas, 10.000 millones de cabezas la que están allí. Las aves es una carne no alternativa, sino sustituta de la carne de vacuna, y bueno, cuando cae el vacuno sube el consumo de aves. Esto está muy generalizado en Argentina, y la relación de consumo tiene mucho que ver con el precio del asado, o sea, hay una relación precio de asado, precio del kilo de pollo, y al incrementarse tanto el asado, eso ha dado oportunidades también a que se incremente el consumo de aves. ¿Qué pensamos de esto? Y bueno, vamos a ir comiendo 100 kilos de carne. Será de pollo, será de cerdo, será de vacuno, no sé, o algunas más alternativas como el pescado, algunas no tradicionales. Es decir, por lo menos va a haber un crecimiento del consumo, del crecimiento vegetativo de la población. Bueno, al igual que les comentaba, tenemos en los segmentadores del motor de claves, tenemos también identificadas todas estas empresas. Podemos darle el empleo, la ubicación, el dominio del quit, etcétera, ¿no? Bueno, eso después lo ven. Bueno, uno de los puntos indicadores físicos que podemos elegir en este caso es el consumo de alimentos balanceados. Que el consumo de alimentos balanceados, o sea, lo comen los cerdos y las aves, de hecho, y también el vacuno se da sobre todo en los encierres de corrales, allí se consumen parte balanceados, y después también a veces se terminan los animales dándole balanceados para que lleguen a un peso y a una buena presentación en el mercado. O sea que este es un buen indicador. En lechería también se utiliza, así que podemos ver que el incremento ha sido de unos 3 millones de toneladas en los últimos 10 años, y no, ¿por qué no ha crecido mucho más? Bueno, porque ya vimos que los rodeos se han quedado, o sea, los rodeos no han crecido, y si los rodeos no crecen, esto no va para arriba. Entonces, si hacemos una analogía entre los movimientos de los rodeos y el consumo de balanceado, estamos viendo lo que sucede. ¿Qué va a pasar? Bueno, el balanceado además digamos, se indica como producción, es decir, ya hay más balanceado y más carne. Por ahí se independiza también esa variable del rodeo. Si cuanto más hay producido es porque han comido más de esto, y bueno, es digamos, un incremento bajo lo que hemos tenido nosotros en esto, y probablemente si no sigue creciendo la ganadería, esto tampoco vaya a crecer demasiado. Bueno, acá son las conclusiones, un poco lo que yo he venido comentándoles en la presentación. En el corto plazo no se observa un cambio de tendencias dentro de la ganadería, y la vacuna es tradicional, el mercado exportador, y para la avicultura y los cerdos debería ser. Han hecho los sectores importantes esfuerzos en lograr, pero no se logra crecer en ese mercado hacia afuera, y bueno, o sea que prácticamente quedan encerradas al vaivén del consumo interno y las inflaciones y todas estas cuestiones. De todos modos, cuando se llega a esos techos de producción, que ya tienen que tener sí o sí una salida, tanto el porcino como el ave, hacia el exterior, que por el momento no está visualizada, pero es la salida. Bueno, esto es lo que, un poquito para dar un marco agrícola ganadero para esta reunión, así que
cualquier cosa me hacen llegar las consultas, o, no solamente por esto, sino de los sectoriales o de los trabajos que ustedes requieran a través de Claves, ¿no? Bueno, muchas gracias y éxito y que la pasen lindo.